lógica, lo que se quiere saber es el estudio de la causa del origen de una maloclusión. ¿Y en qué radica todo? Todo radica en que si vamos a tratar alguna desarmonía de las arcadas dentarias, lo primero que tendríamos que ver es a qué se debe, ¿no es cierto? Tendríamos que tratar el agente causal. Muchas veces nos abocamos a tratar ya el efecto, pero si no eliminamos el agente causal, de alguna manera puede traer consecuencias, ¿no es cierto? No estamos eliminando la fuente, el origen de la desarmonía. Entonces podremos corregir el efecto, pero la causa quedará ahí y volverá a repetirse, volverá a tener acción y definitivamente volverá a crear problemas. Entonces, ¿en qué radica ese estudio de teología? En que siempre queremos saber el origen de las cosas, ¿no es cierto? El hombre por naturaleza está interesado en estudiar el origen, las causas de algún problema en específico. Entonces siempre vamos a ver causa, efecto, ¿cierto? Pues parece que a mí me estuviera haciendo. Pero para que se enfoquen en el contexto de que tenemos que analizar el origen, todo. ¿Okay? Sí, siempre hay uno en español. Entonces, todo trae consecuencias, ¿no es cierto? Todo tiene un punto de inicio que en el camino puede sufrir algún tipo de alteración, pero produce un efecto o deja una huella. Entonces, la clase se aboca en ver cuáles pueden ser los orígenes de esta que a partir de la deflexión hacia la parte de adelante, entonces el origen no va a ser esquelético, sino va a ser dentario. Entonces, el diagnóstico también se relaciona obviamente con descubrir el agente causal, descubrir el origen de las maloclusiones. Y el origen puede ser diverso. Entonces, es motivo de estudio las diferentes clases de maloclusiones y la etiología de las diferentes clases de maloclusiones, ¿no es cierto? Y como les decía, lo que podemos hacer es corregir el origen, la causa, ¿cierto? Esta clase no será motivo de tratamiento, pero sí de ver origen. Entonces, vamos a ver un poco de antecedentes históricos. ¿Para qué? Para situarnos en el contexto de la clasificación que queremos ver ahora, porque existen muchas clasificaciones. El tema pasa por escoger una con la que podamos asociar bien los agentes causales. Todo comienza con la clasificación de relación molar que dicta Angle y que de alguna manera era insuficiente o es insuficiente hoy en día para poder analizar las maloclusiones. Todos han escuchado hablar de la relación molar clase 1, clase 2 y clase 3, ¿no es cierto? De alguna manera, Angle lo que pensaba era que el ser humano venía predispuesto a tener una oclusión adecuada, normal. En ese entonces, estamos hablando, ¿no?, de 1800, ya finales de 1800. Entonces, él decía que si teníamos una relación molar de clase 1, todas las piezas por delante de las molares permanentes iban a encajar correctamente. El tema pasaba porque él pensaba de que las molares no tenían ese componente mesial, que hemos hablado con muchos ejemplos en la práctica, que si la molar permanente encuentra espacio por mesial, avanza y empieza a reducir el perímetro de arco. Vale decir, si tenemos pérdida prematura de piezas de siglos por delante de la primera molar permanente, vamos a haber reducido nuestro espacio para que todas las piezas evolucionen por delante de eso. Entonces, él pensaba que la posición de las molares era invariable y que si había maloclusiones era producto de factores ambientales, ¿no es cierto? Hábitos, cualquier alteración que se pueda dar después de nacido el paciente. Con el tiempo se empezó a comprobar que esto no era así y que había otros factores o agentes causales. Entonces, si nosotros tenemos, eso es la configuración normal supuestamente, ¿no es cierto? Tanto esquelética como dentariamente tenemos relaciones de clase 1, así se le llama, ¿no es cierto?
Necesariamente relación molar de clase 1, la cúspide, medio vestibular de la primera molar permanente superior, descansa sobre el surco especial de la primera molar permanente inferior. Y hay más ítems, ¿no? Pero para simplificar, si tenemos relaciones molares de clase 1 y relaciones esqueléticas de clase 1, ¿qué quiere decir? Que con el crecimiento el paciente tiene el maxilar y la mandíbula en la misma posición sagitalmente, antero posteriormente, supuestamente no vamos a tener problemas, y si hay maloclusiones van a ser fáciles de resolver. Antiguamente se creía que el paciente tener una respiración bucal, esto era una teoría también antigua, ¿no es cierto? El paciente tener una respiración bucal, al momento de abrir la boca, no estimulaba que la mandíbula creciera en sentido anterior. Y terminaba con esta configuración, le llamamos maloclusión o relación esquelética o maloclusión de clase 2. Cuando hablamos de relación esquelética hablamos de bases maxilomandibulares. Cuando hablamos de maloclusión hablamos netamente de parte de detalle. Muchas veces están relacionadas, muchas veces no. Entonces ellos decían eso, ¿no es cierto? Un paciente portador del hábito de respiración bucal, de alguna manera no estimulaba el crecimiento hacia adelante de la mandíbula. Sin embargo, se empezó a ver que pacientes con la otra relación esquelética y la otra maloclusión, que vendría a ser la de clase 3, también presentaban respiración bucal. Entonces no tenía mucha lógica eso. Había que estudiar más a fondo el origen de las maloclusiones. Y esta diapositiva sirve para que refresquen un poco, si es que no lo han visto hasta ahora, las diferentes relaciones esqueléticas, ¿no es cierto? Clase 1, clase 2 y clase 3. Si se dan cuenta, los perfiles son distintos. Recto, en la clase 2 es convexo y en la clase 3 es cóncavo. Eso también va a ser punto para que después entiendan mejor lo que es la cefalometría más adelante. Siempre va a haber un componente hereditario en las maloclusiones. Se vio que también había factores genéticos. ¿Por qué? Porque a través de la historia se empezó a ver, y este es un ejemplo clásico, famoso. Esta es una burguesía, Casa de Austria, o la dinastía de la familia Habsburgo, donde se dieron cuenta que a través de la genealogía, al empezar a observar la evolución de la familia, siempre predominaba un tipo facial, si se dan cuenta, ¿cierto? Después de haber visto la diapositiva anterior, se dan cuenta que hay una predominancia de la mandíbula sobre el maxilar en muchos de los descendientes de esta familia. Y dicho sea de paso, a ellos les gustaba ser graficados de esta manera, ¿no? Todos tenían una tendencia a la clase 3, a la relación genética de clase 3. Entonces, definitivamente hay un componente genético. Muchas veces vamos a heredar el tipo facial de nuestros padres, así como heredamos los ojos, el pelo, ¿no es cierto? La tez, etcétera, etcétera, vamos a tener un componente genético. Entonces, hubieron muchas clasificaciones a través de la historia. Un primer intento de clasificar una maloclusión fue dada por Korthaus, donde decía que había factores endógenos y exógenos, ¿cierto? Todos los relacionados con lo que es la cavidad bucal, que tiene mucho que ver con las clasificaciones que se dan hoy en día, ¿no? Endógenos, podríamos decir pérdida prematura, residuas, caries, ¿cierto? Cosas que ocurren netamente en la boca. Salzman después diferencia en prenatales y postnatales. Es otro intento de clasificar, pero las etiologías o los orígenes son tan amplios que esto resulta insuficiente, ¿cierto? Prenatales pueden haber muchos factores, ¿cierto? Una mala alimentación de la madre, ingesta de medicamentos, etcétera, etcétera. La hereditariedad, y postnatales, ya los hábitos podríamos mencionarlos. Entonces, eran clasificaciones que de alguna manera quedaban muy pequeñas, muy cortas. Beck, una vez más, quiere clasificar en solamente dos grandes grupos, pero sin hacer ningún tipo de subdivisión, y clasifica en herencia, ¿no? Los factores hereditarios que veníamos hablando, y la prevalencia de lo verbal. Yo decía que siempre todo se daba, o sea, todo se reducía a su modo verbal que estaba alterado o no, como hemos visto en la clase 2 y en la clase 3. Entonces, de alguna manera, eran intentos tempranos por clasificar las maloclusiones.
seguimos avanzando y en el 66 Graeber ya va con una clasificación un poco más técnica, ¿no es cierto? Extrínsecos o generales, cualquier factor que esté fuera de la boca, pero ya hace una subdivisión que tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy día. Y los factores intrínsecos o locales, estos propios de la cavidad bucal. A partir de acá ya se empieza a utilizar mejor la definición de etiología de las malnutriciones. Moyers ya hace una interpretación de un cuadro tomando como referencia la clasificación de Graeber, que es de alguna manera la más acertada. Y lo primero que hace es una ecuación para saber cómo se dan los hábitos. En este caso las malnutriciones, o sea, ¿cuál es el origen de las malnutriciones? Entonces, tal vez esta clasificación de Graeber es la más acertada o la más usada, podríamos decir, hoy en día, y Moyer solamente hace una especie de cuadro para poder entender el origen de las malnutriciones. Entonces, el cuadro viene más o menos así. Siempre hay un factor causal, ¿no es cierto? Siempre hay una causa, un origen en todo. Esta causa va a actuar en un determinado tiempo o periodo. Si tuviéramos que pensar, ¿cuándo habría más daño en el origen de una malnutrición? ¿Cuándo ha habido más tiempo de ejecución de esta causa o menos tiempo? Más, ¿no es cierto? Entonces, una causa determinada actúa en un determinado tiempo periodo sobre donde actúan los factores causales sobre qué tejidos dentarios. ¿Qué otra cosa podemos deformar con un hábito? El hueso, exactamente, y muchas veces también alteramos el componente muscular. Entonces, diversas causas van a actuar en un tiempo, un periodo determinado, que ya sabemos que a mayor tiempo va a haber más posibilidad, sobre un tejido determinado y que producen un efecto de alteración. En este caso, a eso le podríamos llamar la malnutrición. Entonces es tan simple como acordarnos de esto, para no olvidarnos cómo es la secuencia de instalación de un hábito de malnutrición. Siempre hay un origen. Muchas veces solamente vemos, cuando vemos la malnutrición, ya la huella te dejó la causa, ¿no es cierto? Ya no vemos ya el factor etiológico. Entre las causas podemos ver infinidad. Desde los hábitos hasta factores hereditarios, algún traumatismo, agentes físicos, mala alimentación, alguna enfermedad. Y eso es lo que vamos a ir desglosando poco a poco con la clasificación de Graeber, extrínsecos e intrínsecos. Entonces, obviamente, diferentes edades, etapas, o puede ser continuo intermitente. Va a haber otro tipo de clasificación más adelante, otro cuadrito, para que lo entiendan, pero esto de tiempo periodo puede ser a diferente edad del paciente y también puede ser que sea un hábito, que sea constante o que regrese de tiempo en tiempo, porque sabemos que también los hábitos, de alguna manera, tienen un componente psicológico. Entonces, todo el tiempo va a ser bastante variable. El tejido, ahí está, sistema neuromuscular, dientes, hueso y cartílago o tejidos blandos, que podríamos decir, ¿cierto? Tejido dentario, tejido óseo o tejido muscular. Para entender un poco más el cuadro todavía. Y el efecto de alteración va a ser la malnutrición esquelética, dentaria, muscular o funcional. Entonces, con este cuadro se entiende mejor cuál es la secuencia, ¿cierto? Porque ahora vamos a saber, siempre hay un agente causal, pero requiere tiempo para causar una deformidad, una deformación, una alteración. ¿Dónde va a actuar? Ya sabemos dónde va a actuar, ¿no? Sobre qué campos puede alterar. Y produce un efecto. Entonces, al final, si queremos subdividir de la forma más práctica, podríamos decir que va a haber una alteración en hueso, una alteración en dientes o alteración muscular. Conforme vayamos viendo
toda esta parte de factores extrínsecos o intrínsecos, vamos a ir entendiendo cómo es. Entonces lo he simplificado de tal manera que se pueda entender. Siguiente. ¿Sí? Vamos a ir filmando. ¿Cuál es la clasificación? Entonces, si quisiéramos poner no una definición, sino una característica de las conclusiones, podríamos ver, o podríamos decir, como esta definición de Canut, que es el producto final de una serie de factores que quizá ya no estén presentes, como les decía, el hábito de repente ya se fue, o el factor causal ya se fue, pero ha dejado la huella, ¿no es cierto? También por eso es que la ortodoncia se divide en ortodoncia preventiva, antes de que se establezca la maloclusión, la ortodoncia interceptiva, cuando tenemos decisión mixta y de alguna manera podemos interceptar la maloclusión, se ha formado de poco tiempo y podemos interceptarla, y la correctiva, que ya sería cuando tenemos la decisión permanente, ya no hay modo de cambiar esta maloclusión y solamente tenemos que hacer aparatología fija, o sea, oral. Entonces, por eso, dependiendo de la época en que ataquemos la maloclusión, vamos a tener mejores o peores resultados. Entonces, entendemos que muchas veces el factor causal puede estar o ya no puede estar. E inclusive, un factor causal, ¿no?, en un inicio puede estar causando una maloclusión y durante el tiempo en que se ejecuta este factor causal puede cambiar a otro. Ahora lo vamos a ver. Un hábito puede terminar originando una maloclusión y después el niño puede cambiar a otro hábito, producto de la deformidad que ya se ha presentado. Entonces avancemos. La clasificación de Greiber, lo que les dije, vamos a quedarnos con ella. Vamos a subdividir en factores extrínsecos o generales, y el concepto que da este enunciado de factores extrínsecos generales es que son factores que no están asociados directamente con la boca, ¿cierto? No se originan dentro, podríamos decir, de la cavidad bucal. Mientras que existen factores propios de la cavidad bucal que son intrínsecos o locales. Entonces, vamos a ver primero los factores extrínsecos o generales. Dentro de estos factores extrínsecos o generales, muchos incluyen a los hábitos, mientras que otros incluyen a los hábitos en intrínsecos o locales. Hay mucha controversia en la literatura, pero en este caso nosotros vamos a incluirlos en factores extrínsecos o generales, porque de alguna manera los hábitos, como interposición o succión digital, son fuera de la cavidad bucal. La huella queda dentro de la boca, pero el origen queda fuera. Entonces, vamos a verlos en esta parte. Pero primero vamos a ver los factores extrínsecos más comúnmente deducibles o vistos. Entonces, vamos a ver primero herencia. Vamos a enumerar todos acá. Primero herencia, ¿cierto? Es un factor extrínseco. Acabamos de hablar de que la herencia brinda algún tipo de alteración cuando los padres tienen algún tipo de malnutrición. El niño muchas veces hereda. Si el componente genético es fuerte, heredará la malnutrición. Deformidades congénitas, acá estamos hablando de los síndromes, ¿cierto? Que si han visto síndromes, todos tienen una parte de alteraciones dentarias. Muchas veces fáciles de corregir, muchas veces difíciles de corregir. El medio ambiente, la exposición a diferentes agentes que pueden causar algún tipo de malnutrición, el metabolismo de las enfermedades predisponentes. Acá estamos hablando pues de enfermedades sistémicas, podríamos hablar, que pueden causar algún tipo de alteración en la cavidad bucal. Deficiencia de nutrición, mala alimentación, ya hemos visto
que hay relación directa, ¿no es cierto? Tanto cuando se alimenta la madre como cuando se alimenta el niño. Acá viene la parte de hábitos. Y por último, accidentes y traumatismos. Entonces se dan cuenta, todos estos son factores extrínsecos o generales. Todos supuestamente se originan por la cavidad bucal. Entonces es motivo para la clase empezar a ver uno por uno y tratar de entenderlos. Una vez que empecemos a desglosar, va a ser más fácil no memorizar la clasificación, sino entender cuál es la influencia o cuál es el papel que juegan en el desarrollo de una maloclusión. Entonces, ¿y los hábitos ahí dónde estarían? ¿Medio ambiente? Lo que pasa es que hay mucha controversia. Una literatura dice que están dentro de extrínsecos y otra literatura dice que están en intrínsecos. El problema es, muchos hábitos se originan por, no sé, una succión de dedo y esto viene de fuera. Mientras que muchos hábitos, como succión de devolución atípica o interposición del labio de lengua, podríamos decir que se originan dentro de la cavidad bucal, pero muchas veces un hábito, conforme transcurre el tiempo, se transforma en otro. Entonces, digamos que los intrínsecos están más relacionados a dientes específicamente, más de cavidad bucal a dientes específicamente, mientras que estos son factores influyentes en los dientes. Por eso es que se colocan acá en extrínsecos, ¿no es cierto? Cuando vean intrínsecos se van a dar cuenta que todo es relacionado a dientes, tamaño de los dientes, caries dentarias, malformaciones de los dientes, ¿no? Alteraciones en la morfología dentaria, mientras que acá estamos hablando de factores que influyen en los dientes, pero los dientes no son directamente responsables de la maloclusión. Es por eso que a veces se incluyen en factores extrínsecos. Entonces vamos a ver primero herencia o hereditariedad. Es bien sabido que nosotros heredamos el tipo facial de nuestros padres. Muchas veces, equilibradamente, padre y madre influyen en nuestro desarrollo dentofacial y muchas veces uno de los dos. ¿Ok? Entonces, de por sí, tenemos una influencia genética. Pero esta influencia genética puede ser modificada durante el desarrollo, durante el crecimiento del niño. El niño puede tener toda la predisposición para tener una relación estadística de clase 1, o sea, una relación normal, pero si desarrolla un hábito durante el tiempo del crecimiento, de repente podría terminar con una configuración de clase 2 o de clase 3, de que va a depender, ¿no es cierto?, de estos factores que van a influir. El determinante genético existe, pero no es absoluto. ¿Se entiende? O sea, existe el componente genético, pero puede ser modificable con la intervención de algún agente que pueda alterar este determinante genético. Una vez más, les muestro el ejemplo, ahora un poco más de cerca, de esta familia Absurdo, donde todos tenían este componente de clase 3. Entonces, definitivamente ya vamos a llegar a la clase 3 después de dar muchos ejemplos, ¿cierto? Si se dan cuenta, en nuestra población no existen muchos pacientes de clase 3. Somos más tendencias a la clase 2. Si no somos clase 1, somos clase 2. ¿No? Nuestra raza mestiza tiene esa tendencia. Mientras que en otras etnias, como las europeas, ¿no es cierto?, tienen tendencia a mandíbulas más prominentes, más grandes, y por eso hay también bastante incidencia, prevalencia, podríamos decir, de clase 3. Ahora, teorías. Se dice que hay una influencia racial. Se dice que razas puras, que no han sufrido mestizaje, como la nuestra, presentan menos problemas de malnutrición. En razas que no tienen de alguna manera mezcla, ¿no es cierto?, como la nuestra, hay menos incidencia de la malnutrición.
Tal vez por eso nosotros tenemos gran incidencia de maloclusión. No es poco frecuente pensar que es bastante difícil que encontremos una persona en nuestra sociedad, ¿no es cierto?, en nuestra cultura, que no tenga maloclusión. Mientras que en otras razas, muchas veces hay muestras de pacientes que naturalmente tienen una buena oclusión, ¿no es cierto? Relaciones molares de clase 1, relaciones esqueléticas de clase 1. Entonces, hay una influencia de la mezcla racial. Otra influencia es que el hombre ha ido evolucionando a través del tiempo y el maxilar ha ido reduciéndose. Los maxilares han ido reduciéndose, como vemos en el gráfico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El cerebro ha ido aumentando y cada vez ha ido alimentándose menos, su dieta ha sido menos fomentadora, podríamos decir, de un desarrollo mandibular, y cada vez hay menos espacio para las piezas dentarias. Entonces también se dice que esto es un factor que origina maloclusión. Son teorías que se exhiben para tratar de ver por qué la herencia juega un papel importante, ¿no es cierto? Entonces, una vez más les digo, para que no se vuelvan a olvidar, las clases 1, las relaciones esqueléticas de clase 1 exhiben un perfil de una manera recta. Las clases 2 exhiben un perfil convexo, ¿no es cierto? Esta desarmonía puede deberse a una protrusión maxilar, o a un retroceso de la mandíbula, o una combinación de ambos. O sea, podemos heredar un tipo facial o una relación esquelética de clase 1, una relación esquelética de clase 2, o una relación esquelética de clase 3. Lo que pase con los dientes ya va a ser producto de falta de espacio en el maxilar de la mandíbula para el correcto acomodo de todas las piezas permanentes, o alguna influencia que haga que los dientes estén en desarmonía. Pero esto es lo que podemos heredar: una relación esquelética de clase 1, de clase 2 o de clase 3. Ahora, se habrán dado cuenta, todos los niños nacen convexos, ¿cierto? La mandíbula tiene poco desarrollo. Cuando vean a un niño, casi no tiene mandíbula. Conforme va aumentando el crecimiento, y esto ya lo van a ver cuando vean cefalometría, esa mandíbula se va proyectando cada vez más hacia adelante. Vale decir, el crecimiento normal del ser humano maxilomandibular se da desde la base craneal hacia abajo y hacia adelante, podríamos decir hasta en diagonal, y es así como crecemos normalmente. Pero cuando hay componentes genéticos de crecimiento, se puede crecer en forma cóncava o convexa. Convexa de clase 2, cóncava de clase 3. No siempre una clase 3 va a ser producto de una protrusión mandibular. Puede ser que la mandíbula esté bien, y puede ser que el maxilar tenga falta de desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante el diagnóstico, para poder saber cuál es el agente causal de la heterotopía. Lo mismo pasa con las clases 2, al medio. No siempre va a ser producto de que la mandíbula está creciendo hacia abajo y hacia atrás, o se está abriendo, podríamos decir, sino que muchas veces puede deberse a una protrusión del maxilar, un avance del maxilar, o combinaciones de ambos. ¿Cuál es la prueba que podríamos tener para decir que la herencia no es un factor determinante en la instauración de una maloclusión? Tenemos un ejemplo de gemelos monocigóticos en donde los dos exhiben diferente
perfil. Los dos podríamos decir que son convexos, pero uno lo es más que el otro. Cuando vemos la oclusión, nos damos cuenta, primer factor, el overjet distinto, ¿no es cierto? En uno, los dientes están bastante verticales, los dientes están bastante verticales en lo que se refiere a los incisivos, y en el otro, los dientes están vestibularizados o inclinados hacia vestibular. Entonces, cuando se revisa la historia de cada uno de los pacientes, uno había tenido predisposición a la respiración bucal. ¿Cuál de los dos creen que ha tenido respiración bucal? De arriba. El de abajo. Cuando en mi práctica, en la exposición en el seminario hablamos de que cuando un paciente tiene respiración bucal, ¿qué pasa con el paladar? ¿Se estrecha o se ancha? Exactamente. Entonces, al tener menos espacio, esos dientes se van un poco hacia vestibular. Entonces, el de abajo presentaba respiración bucal, el de arriba no. Y se dan cuenta cómo puede cambiar. Los dos son clase 2, pero uno tiene una subdivisión. La de arriba podríamos llamarle clase 2 división 2 y la de abajo es clase 2 división 1. Cuando empecemos a realizar maloclusiones específicamente, nos damos cuenta que las maloclusiones de clase 2, o sea, las partes dentarias de clase 2, tienen diferente configuración. Hay una tipo 2, que es la de arriba, y tipo 1. Los dos, si se dan cuenta en el perfil, son convexos, pero uno lo es más que el otro, ¿no es cierto? Inclusive la protrusión, porque ahí también hay alveolo protruido del paciente inferior, hace que su labio superior se vea más hacia adelante, ¿no es cierto? Y lo hace ver más convexo. Entonces se dan cuenta, los dos pueden tener una carga genética, pero en el transcurso esta puede ser modificada por algún tipo de hábito. Entonces ahí está la prueba de que siempre va a haber alguna alteración que pueda modificar el componente genético. En este caso, otra vez gemelas, pero al momento de tratarlas, en una se optó por un tratamiento extractivo y en la otra un tratamiento de expansión. Si se dan cuenta, el apiñamiento no es igual en ambas. ¿Quién tiene más problemas de apiñamiento? ¿Arriba o abajo? Arriba, ¿no es cierto? Entonces, en esa se optó por un tratamiento extractivo. Extraer premolares para que puedan entrar los caninos, que son mucho más importantes para la desoclusión canina. Y en la de abajo se optó por expansión o disyunción de sutura media, brackets autoligantes para crear espacio y que todas las piezas puedan encajar. ¿Por qué? Porque había menos apiñamiento dentario. El apiñamiento siempre va a ser, ¿no es cierto?, la medición del hueso sobre los dientes. O sea, quiere decir que cuando hay apiñamiento, el hueso es insuficiente para albergar a todas las piezas dentarias. Entonces tenemos que crear más espacio. De alguna manera, una manera es hacer disyunción, separación de la sutura media palatina para poder expandir esa base ósea. Entonces, esto con respecto a la herencia. Vamos a ver rápidamente deformidades congénitas. Dentro de las dos características están el labio y paladar fisurado, ¿cierto? Sin embargo, hay muchos síndromes. Solamente acá queda acordarnos de que cada síndrome tendrá influencia directa en el acomodo o en el desarrollo de las piezas dentarias. Entonces, no vamos a decir cada síndrome y todas sus implicantes, sino saber que las deformidades congénitas influyen, ¿cierto?, en la correcta evolución del paciente. Obviamente, si tenemos un labio y paladar fisurado o la fisura palatina, definitivamente no va a haber un correcto acomodo de las piezas dentarias. Entonces, todos estos factores se pueden presentar. Tipo 11, puede haber ausencia de al menos hasta 6 piezas dentarias. Dientes supernumerarios. ¿Por qué pongo el ejemplo del labio paladar fisurado? Porque es el más común, o el que vamos a ver
más frecuentemente, ¿no es cierto? Alteraciones en la forma de los dientes, así es. Los órganos dentarios no se desarrollan correctamente y los dientes no tienen un tamaño adecuado. Hay retraso en la formación de los gérmenes dentarios y como consecuencia también va a haber retraso en la erupción de los dientes. Definitivamente son pacientes a los cuales se les tiene que tratar a muy temprana edad para tratar de que esa fisura con los años no se amplíe. Lo que yo he aprendido es que estos pacientes tienen que tratarse desde recién nacidos, tratando de afrontar los tejidos para que esa brecha ósea no aumente con el tiempo. A estos pacientes solamente les queda la alternativa del injerto óseo. Sin embargo, si la fisura es muy grande, ya se tendrá que trabajar con medicamentos protésicos. Pero estos son los factores que aparecen, como por eso las características pueden aparecer en un paciente con labio y paladar visitado. Entonces, de todas las malformaciones congénitas, tal vez esa es la más característica, y eso es lo único que tienen que saber, ¿no es cierto? Para no tener que memorizar tantas clasificaciones de tantos síndromes. Definitivamente hay muchos síndromes, se me ocurren Pierre-Robin, se me ocurren Poisson, Treacher-Collins, Goldenhar, microsomía hemifacial, que también es parte de varios síndromes, pero como para resumir, ¿no es cierto? Vamos a encontrar alteraciones dentarias, numerarios, vamos a encontrar deformaciones esqueléticas, no desarrollo de rama mandibular. Entonces, son muchos los factores que van a influir en la presencia de una maloclusión. Definitivamente pongo radiografías y pongo tomografías porque poner las fotos de los síndromes es terrible, ¿no? Así que prefiero mejor que se acuerden de que hay deformidades causadas por esos síndromes. En el caso de las enfermedades, la sífilis congénita o enfermedades eruptivas también producen alteraciones, ¿cierto? La sífilis presenta o crea problemas en el desarrollo del esmalte dentario y se presentan los dientes característicos de pacientes que han tenido sífilis, ¿cierto? Los incisivos tienen forma alterada en el borde incisal, llamados dientes de Hutchinson. Las enfermedades eruptivas como el sarampión, la rubiola, la varicela, cuando se dan a muy temprana edad, influyen en el desarrollo del esmalte, la formación correcta del esmalte de las piezas permanentes por erupcionar. Entonces, antecedentes cuando vemos algún tipo de malformación en el esmalte dentario, puede haber sido el haber sufrido una enfermedad eruptiva, ¿no? El sarampión, la rubiola, la varicela. De todas maneras, es un factor causal. Medio ambiente. El medio ambiente se trata o se refiere a la influencia que puede tener el paciente antes del nacimiento. Ahí estamos hablando específicamente de la postura, ¿no es cierto? Ustedes que el niño cuando está en el vientre de la madre puede sufrir alteraciones cuando tiene una mala postura el niño al momento del nacimiento. La presencia también de tumores intrauterinos puede condicionar el correcto desarrollo de la cavidad bucal. Tal vez por eso es tan importante hacer una historia clínica, ¿no es cierto? Miren todos los detalles que podemos ver como factores etiológicos acogales en una maloclusión, sin siquiera todavía llegar a la parte dentaria o a la parte de hábitos. El metabolismo de la madre, podríamos decir, a ver, en la actualidad, ¿qué es lo que le recomiendan a la madre que consuma cualquier cantidad durante el embarazo? Exacto. Entonces imagínense, no todas las madres tienen este conocimiento y tienen los recursos para consumir calcio. Entonces, definitivamente ahí hay
problemas de metabolismo y problemas de alimentación en el feto, ¿cierto? Agentes teratógenos, radiaciones ionizantes, algunos fármacos, todo agente que puede originar malformaciones. Entonces, son muchos factores que pueden causar maloclusiones prenatalmente. Agentes a los que está expuesta la madre y que pueden originar un tipo de desarmonía después, posteriormente, cuando el feto nace, ¿cierto? Entonces, miren, si hablamos de agentes teratógenos, tenemos todo eso: sustancias químicas, infecciones de la madre por rubiola, citomegalovirus, toxoplasmosis, enfermedades maternas, diabetes, lupus. Este es un cuadro, más o menos, para que tengan una idea de toda la influencia que pueden ver que la madre tenga algún tipo de alteración, enfermedad, ingesta de medicamentos que sean nocivos para el desarrollo dentario. Todo esto es una influencia directa con el desarrollo dentario, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Hay otras implicancias sistémicas en el niño, pero eso es lo que nos interesa a nosotros. Como están a decir que al final de la que dicte toda la teología les voy a dar la temporada de los... Ok, entonces tranquilos, vamos a ir avanzando. Les voy a pasar la diapositiva, pero obviamente uno se paga. Entonces, medio ambiente, influencia postnatal, vimos prenatal, ¿no es cierto? Ahorita, postnatal, ingesta de antibióticos, ya cuando el niño ha nacido, infecciones traumáticas ya en el momento del nacimiento, ¿no es cierto? La tetraciclina, por ejemplo, consumida en muy temprana edad, crea problemas de desarrollo del esmalte, crea surcos en el esmalte. Cicatrices por quemaduras. Cualquier restricción de la musculatura peribucal va a ser motivo de un desarrollo anormal de los maxilares, ¿no es cierto?, a través del tiempo. Así como cuando hemos visto que hay hábitos de respiración bucal, expresión digital, y se rompe el equilibrio entre la musculatura interna de la boca, para decir la lengua, y la musculatura externa, los cabrillos, los labios, igual, si no tenemos elasticidad en los tejidos, no van a desarrollar correctamente el hueso, los maxilares. Hasta que la clase hasta las 9, para la siguiente clase vamos a continuar, porque todavía tenemos que ver metabolismo, estas 4, y vemos la parte de factores intrínsecos. Y ahí terminaríamos. Entonces, está bien, hemos avanzado hasta acá. La próxima clase continuamos con factores extrínsecos. Ya llegamos a la parte de hábitos. De alguna manera, el desequilibrio de la musculatura que rodeaba las piezas dentarias. Entonces, sería la definición más fácil de hacer con respecto a por qué los hábitos causan algún tipo de malnutrición. Teníamos la fuerza, siempre tengo presente esto, teníamos la fuerza de la mejilla, la fuerza de la musculatura peribucal, teníamos la fuerza de la lengua. Este equilibrio se debe mantener para que las piezas tengan una posición correcta. Sin embargo, bajo algunas circunstancias, este equilibrio puede ser alterado, ¿cierto? Si alguna fuerza de fuera de la boca vence a la que está dentro, o viceversa, se producirá un desequilibrio, se producirá una maloclusión. Entonces, decíamos que si un paladar transversalmente no se, vamos a decir así, no se desarrolla de forma transversal por diversos motivos, porque algo lo está afectando, porque puede haber respiración bucal, succión digital, la presión de las mejillas es mayor, puede conducir a un tipo de maloclusión que presente, por ejemplo, una mordida cruzada en el sector posterior. Esto más o menos para que se den cuenta. O sea, ¿qué podría estar pasando? Un ejemplo, respiración bucal, la lengua un poco en una posición más baja,
El paladar no se desarrolla transversalmente y ocurre el desarrollo normal de la mandíbula en sentido transversal, pero en el paladar no ocurre esto. Entonces, a la larga sería una mordida cruzada, pero de tipo esquelético, no dental. Las piezas están orientadas correctamente, pero el paladar no ha desarrollado transversalmente. Soluciones posibles, más adelante se podría optar por una disminución palatina, ¿no es cierto? Entonces, eso no lo vimos. La deformación causada por un mal hábito depende de 4 factores: edad, tiempo, comprende también la frecuencia y la intensidad. Entonces, son 4 factores que rigen los hábitos, ¿no es cierto? A qué edad se inicia el hábito, el tiempo, veces al día, con el tiempo estamos hablando semanas, meses o años, frecuencia, lo diario, y la intensidad mayor o menor. Entonces, de las 4 que vemos ahí, ocupándonos de la edad, por ejemplo, ¿dónde creen que un hábito depende o causa más daño? ¿A menor edad o mayor edad? Exacto. Y en el caso de tiempo, frecuencia e intensidad, será mayor todo, ¿no es cierto? Entonces, la conclusión es: a menor edad, mayor tiempo, mayor frecuencia y mayor intensidad, causa un mayor daño. Hay hábitos que desaparecen, hay hábitos que perduran, o que pueden perpetuarse o cambiar, ¿no es cierto? Una succión digital puede cambiar de una interposición lingual, o una interposición labial, etcétera, etcétera, ¿no? Seguimos. La succión digital, que ya más o menos sabemos que lo más predominante es la succión del pulgar, ¿no es cierto? Pero puede haber succión o hábito de succión digital de otros dedos. Entonces, digamos que ocupándonos un poco de lo que es la succión del pulgar, como también puede haber, dependiendo de qué o cuántos dedos succionen, se van a presentar las alteraciones. Ahora, definitivamente, la succión digital, que es la más común, tiende a causar un desequilibrio, ¿cierto? Una desarmonía, como vemos ahí. Generalmente la configuración que vemos en los pacientes cuando llegan a la consulta es de vestibularización de las piezas superiores, en este caso de las piezas anteriores, ¿no es cierto? Como vemos acá, y las piezas anteroinferiores se van hacia el lingual, por la posición que ocupa el pulgar, ¿cierto? Con la consiguiente también actividad de los carrillos, de los faceteros. Entonces también el paladar no se desarrolla en forma transversal. ¿Ve? Puede originarse una dieta alterada, ¿cierto? Y en este caso, eso es lo que vemos ahí. Una succión digital puede tener esta configuración. Se le pregunta al niño si se succiona el dedo, bueno, a veces dirá sí, no, pero obviamente realizando el dedo podemos ver si tiene el hábito de succión digital, ¿no es cierto? Pero generalmente los niños presentan este tipo de configuración. ¿Qué está haciendo? Está de alguna manera vestibularizando, protrudiendo el sector antero-superior y está lingualizando, frenando el crecimiento del sector antero-inferior. Puede también originar o contribuir a la formación de una clase 2 esquelética, ¿no es cierto? Donde la mandíbula se puede ver aprisionada. Todo depende de la frecuencia, por lo que vimos hace un rato, ¿no es cierto? Menor edad, mayor tiempo, mayor frecuencia, mayor intensidad. Puede ser que tenga años haciendo esto y los padres no hayan hecho nada por corregirlo, y la mandíbula tiene un tope que evita que se desarrolle en sentido sagital o antero-posterior. Entonces, con los años se da una configuración de clase 2. Interposición labial. Puede ser que este hábito de succión digital después cambie por una interposición labial. Se elimina el hábito de succión digital, pero el niño necesita interponer algo para poder deglutir normalmente, y puede ser que termine con una interposición labial, que va a ser casi el mismo efecto que la succión digital. Igualito, ¿no? Si se dan cuenta, vestibularización de los superiores, igualización de los inferiores.
Esto es lo que hace, ¿no es cierto? Esto se va hacia adelante, esto se va hacia atrás. ¿Por qué? Porque el labio se interpone, originando una mordida abierta. Interposición lingual muchas veces se da, el paciente al verse imposibilitado de deglutir correctamente, tiene que interponer la lengua para crear el vacío para poder deglutir. Interposición no solamente se va a dar dependiendo de dónde está la oreja, si es que la interposición sigue a una interposición labial o una interposición digital, dejando la huella de la mordida abierta. Por eso es importante saber el origen de esa mordida abierta, ¿no? Estamos hablando de una mordida abierta de origen dentario, de origen funcional o muscular, o de origen esquelético, ¿no es cierto? Puede ser que maxilar y mandíbula sean divergentes en sentido vertical, puede ser que la lengua se esté interponiendo, es un hábito, o sencillamente puede ser que haya intrusión de piezas, una configuración inadecuada, que el hábito ya se haya ido y sea netamente dentario nuevamente. También puede haber interposición igual en los sectores laterales, evitando el correcto desarrollo o la correcta posición de las piezas permanentes, creando la maloclusión. La respiración bucal, lo que acabamos de hablar hace un rato, también influye en lo que es el desarrollo transversal del maxilar y también, obviamente, fomenta una maloclusión. Ahora, la respiración bucal está condicionada, obviamente, también por el tiempo, ¿no es cierto? Esto es más o menos un gráfico que nos dice cómo sería una respiración nasal y dónde estaría la lengua. Estaría pues arriba, ocupando toda esta parte, mientras que en una respiración bucal la lengua baja, ¿no es cierto? Tiene que bajar y no se pega al paladar y no desarrolla transversalmente. Eso es lo que ocurre, ¿no es cierto? La lengua está abajo y hace que desarrolle transversalmente. De alguna manera se compensan las fuerzas en la arcada inferior, ¿no es cierto? Se compensa acá, pero acá no. Entonces acá, al momento de respirar bucalmente, succionar, acá se rompe el desequilibrio arriba, en la arcada superior, y se empieza a contraer el paladar. Respiración bucal. Y generalmente vemos este tipo de paladares, ¿no? Paladares profundos, es lo que vamos a ver siempre. Personas que han tenido respiración bucal presentan paladares bastante profundos. Cuando queremos tomar una impresión no llegamos al fondo del paladar. Tenemos que estar rellenando con cera. ¿Y por qué ocurre la maloclusión? Porque el paladar es a veces triangular o no es muy desarrollado transversalmente, no hay espacio para que las piezas ocupen un lugar correcto, ¿no es cierto? No existe, bueno, el apillamiento se da porque la cantidad de hueso es insuficiente para albergar a todas las piezas, adoptando posiciones irregulares, piezas que erupcionan. Realmente presentan pacientes con fibrilación bucal, mordida abierta anterior, mordida cruzada posterior, todo lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? Paladar profundo y estrecho, vestíbulo, versión de incisivos superiores, lingua, versión de incisivos inferiores. Es todo lo que hemos visto como resumen de los hábitos que hemos visto anteriormente, ¿no es cierto? Hemos visto respiración, succión digital, interposición labial, interposición lingual. Generalmente todos, si se han dado cuenta, repiten la misma configuración. Y gingivitis crónica, ¿por qué? Obviamente al estar respirando por la boca, entrando el aire, las encías se irritan con facilidad. La onicofagia no produce, hay mucha controversia, pero la verdad no produce un daño suficiente como para decir que hay una alteración en la posición dentaria
a lo mucho podría producir una fuerza excesiva, pero no hay algo establecido acerca de que la neoplasia pueda producir un tipo de malnutrición. Es un hábito que está presente, que puede después derivar en otro tipo de hábitos. Tal vez sería un factor como de alarma para la aparición de otros hábitos como la succión digital, pero no es algo que uno piense que puede influir una malnutrición. Un hábito de postura, cuando un niño apoya durante mucho tiempo la mano, ¿no?, la cabeza en la mano, o al momento de dormir, sí puede desacomodar un poco la posición de las piezas dentarias. Generalmente todos tendemos a tener un hábito al momento de apoyar la cabeza sobre el puño, ¿no es cierto? Eso cuando se da mucho tiempo, como hemos visto en el cuadro, ¿no es cierto? A menor edad, mayor tiempo, frecuencia y intensidad, puede originar desarmonía en el sector posterior de las piezas dentarias. Y sí podría originar algún tipo de malnutrición. Si vemos una mordida cruzada posterior, pero por inclinación de piezas dentarias, nos podríamos pensar en un hábito de postura. Porque podemos ver que el paladar de repente está transversalmente normal, no está comprimido, pero las piezas están inclinadas hacia palatino, podríamos decir, en el sector superior, en el sector posterior-superior. Entonces ahí sí podríamos pensar en un hábito de postura. Accidentes y traumatismos, bueno, cuando a veces tenemos abulsiones, ¿no es cierto? A veces los niños tienen a sufrir accidentes en donde los residuos se intruyen, ¿no es cierto?, con un golpe, y si pasan, llegan a tocar la formación de la corona del permanente, este permanente puede sufrir alteraciones, ¿no es cierto?, al momento del desarrollo del esmalte. Entonces, cuando a veces vemos piezas permanentes que no han evolucionado o han evolucionado con algún defecto en el esmalte, en la corona, podemos pensar que hubo un antecedente de traumatismo a temprana edad, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué lo menciono? ¿Por qué se menciona dentro de los factores? Porque obviamente a menor masa dentaria, a menor tamaño de la corona, va a ocurrir una desarmonía, ¿no es cierto? No va a haber una correcta oclusión, puede haber una malposición dentaria. Hipoplasia del esmalte. Cuando se le pregunta al paciente, o en este caso al padre de familia, puede haber un antecedente de traumatismo. Porque la raíz del residuo entró, ¿no es cierto?, germen dentario del permanente y alteró la formación de la corona. Entonces, con incisivos que podrían presentar una configuración anómala, sí podríamos tener problemas de maloclusión porque están ocupando el real espacio que deberían ocupar, o vías alteradas también de erupción, ¿no es cierto? Entonces vamos a pasar un poco a lo que son los factores intrínsecos rápidamente, que son factores netamente dentarios. Entre los factores intrínsecos tenemos anomalías de número. Ahí con eso ya estamos pensando en falta de piezas, reconocidas como permanentes, anomalías de tamaño, macrodoncia, microdoncia, anomalías de forma. Estamos hablando de anomalías de forma, tenemos confusión, inserción, con presencia, haber revisado ya. La presencia de frenillos de inserción muy baja, que pueden crear diastemas. La pérdida prematura de residuos o la retención de residuos. La erupción anormal de permanentes, que es una consecuencia de la pérdida prematura y retención de residuos, y la caries dental. Estos ya son factores netamente locales, ¿no es cierto?, que conciernen directamente a la dentadura, a la dentición. Vamos a ver rápidamente cada uno de ellos, muy rápidamente. Total, después les voy a pasar a preparar. Supernumerarios. Esta parte es bastante rápida porque realmente son ya todas las alteraciones dentarias que conocemos, ¿cierto? Supernumerarios, al no tener una configuración correcta establecida, ver una pieza de más,
van a originar diastemas, malposiciones dentarias, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Obviamente, los supernumerarios generalmente son de morfología distinta a las piezas permanentes normales, ¿no? Las que se distribuyen normalmente. Pero en muchos casos pueden tener casi el mismo tamaño que la pieza que está al lado. Tendríamos que evaluarla gráficamente para ver cuál es el supernumerario o cuál nos convendría extraer. Pero definitivamente no va a haber espacio suficiente para albergar tantas piezas dentarias, no se va a configurar una correcta oclusión, una oclusión funcional, definitivamente no es el motivo de extracción. Pero los supernumerarios, como dije el número, son factores causantes de maloclusión, ¿cierto? ¿Dónde está el supernumerario? Porque todavía no baja el camino. Ahora también hay supernumerarios en las regiones posteriores. Lesiones generalmente se les llama los que están en la zona anterior, listones en la zona posterior. Un factor. Ausencias dentarias, puede haber agenesia de piezas. Generalmente, o sea, lo más frecuente es la agenesia de las terceras molares y de la decisión en la parte anterior, la agenesia de incisivos laterales. Muchos pacientes presentan esta configuración, donde hay incisivos centrales y caninos frente. Entonces, tenemos que ver hasta qué punto es conveniente mantener esas piezas en ese orden, tomar la primera premolar y volverla canino, ¿cierto? O sea, dentro de la ortodoxia lo que buscamos es llave canina. ¿Para qué? Distinción de lateralidad. Entonces, no basta con solucionar un problema de apilamiento, sino que también tenemos que buscar función en la oclusión. Ahora, ¿por qué las ausencias dentarias son tan importantes? Hay uno de los factores para el correcto desarrollo transversal del maxilar es la guía que hacen los dientes deciduos, en este caso los incisivos, para la correcta elusión de los permanentes. Entonces, esto pasa cuando empiezan a elusionar los primeros incisivos centrales, y lo que hacen estos incisivos centrales, al tener mayor tamaño que los deciduos, los permanentes, estamos hablando, empiezan a empujar las raíces de los laterales deciduos hacia los lados, ¿ok? Entonces, mientras esto empieza a suceder, lo que hay es un aumento del ancho entre canino y canino deciduo. Y esto hace que el hueso se remodele, y esto hace que transversalmente el maxilar se empiece a ensancharse. Si esto no ocurre, el maxilar sigue con la misma configuración y no va a poder albergar a las piezas permanentes que después van a elusionar. Entonces, esto sigue su curso, elusionan de alguna manera los incisivos centrales, y de ahí exfolian los laterales, y de ahí va a ocurrir lo mismo con los laterales. Los laterales van a empujar a los caninos deciduos hacia los lados, y ocurre lo que se llama el aumento del ancho intercanino. Si no tenemos guía para la correcta elusión de estos incisivos, no vamos a poder cumplir con ese aumento de ancho intercanino. Entonces, los deciduos tienen bastante importancia en la configuración de la parte anterior de la elusión. Anomalías de tamaño, macrodoncia, obviamente, más adelante van a ver análisis de la masa dentaria como análisis de Bolton. Entonces, ahí se van a dar cuenta que dientes con masa dentaria aumentada o grandes, o dientes pequeños, van a ser motivo de, vamos a decir, maloclusiones. ¿Por qué? Porque no va a haber una correcta configuración de la arcada superior con la arcada inferior. Entonces, otro factor que origina maloclusiones son la macrodoncia y obviamente la microdoncia, ¿cierto? En algunos casos optamos por un tratamiento estético, ¿no es cierto? Crear un poco más de espacio para poder remodelar ese incisivo, colocar un implante si esa pieza no tiene el volumen necesario, no tiene la raíz necesaria, etcétera, etcétera, pero tenemos que tratar de mantener la armonía en la oclusión. Entonces, una pieza que tiene menos masa dentaria va a originar una maloclusión, una desarmonía. Y llámese maloclusión, puede ser que las piezas estén alineadas, pero puede ser que no haya guía incisiva, puede ser que no haya llave canina,
Puede ser que no haya relación molar de clase 1 y ya es una maloclusión. Anomalías de forma, la geminación. ¿Es cierto? Una misma raíz, pero dos coronas. Y no siempre se va a ver con tanta profundidad de esa muestra, sino que muchas veces es imperceptible. Pero al haber dos coronas fusionadas, definitivamente va a ocupar más espacio. Entonces, una vez más, desarmonía. Geminación. La fusión se diferencia de la geminación en que cuando montamos con las piezas dentarias y vemos piezas fusionadas, generalmente sí, dentro de las 32 glandocinos que podrían aparecer, podría ser que un sistema lateral que estén fusionados, o sea, nos falta una pieza dentaria. En cambio, en la geminación están todas las piezas completas. Y si hay dos coronas, ocurre una sola raíz, ¿no es cierto? Acá sí nos falta una pieza cuando contamos, si contamos esta como una sola, ¿no es cierto? Y la concrescencia, ya deben haber dicho, ¿no es cierto?, cuando hay unión de las piezas, pero a nivel de las raíces. Son anomalías de forma, para diferenciar una de otra. Entonces, definitivamente, no va a haber una correcta conclusión con ese tipo de anomalías. Frenillos. Generalmente estamos hablando, cuando catalogamos a los frenillos como causantes de maloclusión, a los frenillos labiales superiores, en este caso el frenillo superior central, como causante de diastema. Ustedes han visto personas en donde se presenta un diastema en el sector anterior, imposible de cerrar durante los años, que no se cierra por sí solo, y se debe a que hay un frenillo de inserción muy baja, fibroso, que de alguna manera está imposibilitando que los dos incisivos estén juntos. ¿Cómo podemos saber si el frenillo es el causante del diastema? Al momento de traccionarlo. Si se tracciona, se tiene que crear isquemia. Exactamente. Entonces, si traccionamos y hay isquemia, candidato para cirugía, ¿cierto? Para corte de frenillo y con el consiguiente cierre del espacio. Isquemia. En el caso del frenillo inferior puede ser que ocurra, pero generalmente cuando hay una inserción muy alta del frenillo inferior, lo que ocurre es la absorción gingival más que todo. No es tan fibroso, ¿no? Pérdida prematura de retención de residuos. Cuando se pierden residuos prematuramente, pueden ocurrir los hábitos de interposición lingual, interposición labial, etc., ¿cierto? Hemos hablado en otras clases, en la clase anterior hemos hablado, acordado que hablaba con mis alumnos de práctica, que cuando hay pérdida prematura de residuos y después se empiezan a erupcionar los permanentes, el perímetro de arco disminuye. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cuando se pierde prematuramente una pieza dentaria, las otras piezas permanentes por erupcionar ya no guardan ese espacio. ¿A qué me refiero? Generalmente en el sector lateral. Se pierde prematuramente una pieza y la molar que hace, ¿hacia dónde avanza? Entonces, todo el perímetro de arco, que sería por delante de la primera molar permanente, se reduce. Todavía faltan que erupcionen el canino y las premolares y ya no hay espacio. Eso en el caso del sector lateral. En el caso del sector anterior ya sabemos lo que ocurre, lo acabamos de ver hace un rato, ¿cierto? No se cumple con el aumento del ancho intercanino. Entonces, si quisieran catalogar en el sector anterior, importante la presencia de piezas deciduas, ¿por qué? Para el aumento del ancho intercanino. En el sector lateral o posterior, no sé, ¿por qué es importante la presencia de piezas deciduas? Para que el perímetro de arco no se reduzca. Tan sencillo como eso. ¿Ok? Esto es lo mismo que vimos hace un rato, ¿cierto? Se repite, pérdida prematura de residuos no va a originar el aumento del ancho intercanino. Retención prolongada de residuos, y deben haberlo visto. Muchas veces
Las piezas de tejido no exfolian, la encía a veces se queratiniza cuando hay una retención muy prolongada de las piezas deciduas y ocurre la aparición de piezas ectópicas. ¿Por qué siempre el canino permanente sale ectópico? ¿Por qué la mayoría de veces vemos esa pieza que sale fuera de arco? ¿Cuál es el orden de erupción de las piezas en superior? Hablando del canino y premolares. ¿Quién erupciona primero? ¿El canino la primera y la segunda premolar? Primero erupciona la primera premolar, de ahí la segunda y el último es. Entonces, se encuentra espacio. Eso es lo que pasa a veces. Por eso es tan importante que las piezas deciduas no se pierdan. ¿No? Ese es el orden. Pero si en el camino ocurriera algo, por ejemplo, ahí se ve que el canino permanente inferior erupciona primero. Pero ¿qué pasa si el canino deciduo no es foliado a tiempo? La primera premolar abajo le ganaría, ¿cierto? Arriba, si estamos fritos, siempre va a erupcionar primero la primera premolar, salvo que nosotros hagamos algo para que el canino le gane. Para eso tenemos que controlarla gráficamente y ver que las piezas tienen, en el caso del canino, tienen más de la mitad de la vez erupcionada para poder quitar el canino deciduo y fomentar la rápida aparición del canino. Este es el orden generalmente, quedando siempre al último el canino. Erupción anormal de permanentes. Esto es una consecuencia, esto es prácticamente lo que acabamos de hablar, ¿cierto? Al haber exfoliación tardía de deciduos, ocurre eso, ¿cierto? Erupción anormal de permanentes. O sea, piezas que erupcionan fuera de arco porque no encuentran espacio, no encuentran ningún tipo de espacio. Entonces acá solamente es una consecuencia lógica de lo anterior, ya lo pueden relacionar. ¿Por qué puede ocurrir una erupción anormal de permanentes? Porque las piezas deciduas no exfoliaron tempranamente, el diente no encontró espacio en la arcada para su correcta ubicación. Por último, caries y restauración. La caries dental, en deciduos o en dentición permanente, ya sabemos que va a originar que las piezas dentarias no ocupen su real espacio. Y todo se relaciona con ¿qué? Con la posición alterada de la molar. Ya sabemos, la molar encuentra espacio por mesial, inmediatamente va a correr hacia mesial y se va a mesializar. Entonces, ese es el gran problema. Si hay caries dentales, piezas deciduas, y erupciona la primera molar permanente, que se supone que es la primera pieza permanente en erupcionar junto con el incisivo inferior, va a mesializarse y va a cortar el perímetro de arco. Todo lo que encontremos por mesial de la molar permanente es todo lo que nos queda de hueso para que se alberguen las piezas permanentes por erupcionar. ¿Qué nos queda como alternativa después? Si no encontramos espacio, crear espacio. Hacer extracciones, distalizar molares, que solamente se puede hacer en el sector superior, en inferior, en mandíbula tenemos la rama, ¿cierto? Vestibularizar piezas, derrotar piezas, desgaste interproximal, pero tenemos que crear espacio para que se alineen correctamente las piezas. Hasta acá llegamos con la resolución. Ya nos estamos votando. Creo que la separata la dejo para la próxima, se lo tenemos